Iluminaron nuestras vidas con música, deporte y un carisma inquebrantable. Iconos, leyendas, soñadores que una vez se elevaron por encima de nosotros, tanto en la fama como en el vuelo, pero a veces el mismo cielo que te eleva a la grandeza se convierte en el telón final. En un giro cruel del destino, estas 7 figuras de renombre mundial no solo alcanzaron la cima, sino que se desvanecieron en la tragedia, dejando un silencio inquietante donde antes rugían los aplausos. Desde una leyenda del baloncesto cuyos movimientos inspiraron a millones, a una joven reina del R&B a punto de conquistar el mundo, hasta una aviadora pionera que se atrevió con lo imposible. Esto no es solo una lista, es un requiem, un recordatorio de que el cielo no siempre te da alas, a veces te las roba. 1. Kobe Bryant. No era solo un jugador de baloncesto, era un fenómeno. Kobe Bryant, la Mamba Negra, definió una era con su implacable determinación, tiros imposibles y 5 campeonatos de la NBA. Durante 2 décadas, solo vistió una camiseta, la de los Lakers, e inspiró a toda una generación con cada mate, cada canasta sobre la bocina, cada feroz remontada. Pero el 26 de enero de 2020, el mundo se detuvo. Esa mañana, Kobe subió a un helicóptero con su hija Jana, de 13 años, y otras 7 personas, camino a la Mamba Sports Academy. Era un vuelo que había tomado cientos de veces, pero ese día una densa niebla cubrió Calabazas. Desorientado por la escasa visibilidad, el piloto perdió el control. Segundos después, el helicóptero se estrelló contra una ladera. No hubo supervivientes. La pérdida fue incomprensible. Kobe acababa de empezar un nuevo capítulo, entrenando al equipo de su hija, escribiendo libros infantiles, produciendo películas ganadoras de un Oscar. Se estaba convirtiendo en algo más que un atleta, y Gianna, siguiendo tan de cerca sus pasos, ya era una estrella en ascenso. El informe oficial apuntó a un error del piloto y a las condiciones meteorológicas, pero ninguna explicación podía mitigar el dolor. Kobe no solo jugó al baloncesto, lo trascendió. Y cuando nos dejó, no solo se llevó su legado, se llevó nuestro aliento con él. Porque algunas leyendas nunca se retiran de verdad. Simplemente ascienden demasiado alto para regresar. 2. Aaliyah. Era más que una estrella en ascenso. Era el futuro. Aaliyah, coronada como la princesa del R&B, poseía una voz que flotaba como la seda y un estilo que redefinió todo un género. Con solo 22 años, ya se había labrado un nombre en el mundo de la música con una elegancia desenfadada y atemporal. Pero el 25 de agosto de 2001, justo cuando estaba a punto de explotar en el estrellato, el cielo le robó la luz. Después de terminar un rodaje de videoclip en las Bahamas, Aaliyah subió a un pequeño avión bimotor de vuelta a E.U. La aeronave estaba peligrosamente sobrecargada y el piloto carecía de las credenciales adecuadas. A pesar de las advertencias, el vuelo despegó y segundos después se estrelló en un accidente con fuego justo más allá de la pista. Todos a bordo murieron al instante. La conmoción se extendió por todo el mundo. Acababa de lanzar su tercer álbum y se preparaba para irrumpir en Hollywood. Las investigaciones revelaron una cascada de fallos, exceso de peso, una decisión imprudente, rastros de drogas en el sistema del piloto. No fue solo desgarrador, fue prevenible. El nombre de Aaliyah significa la más alta, la más exaltada. Y su vida reflejó eso. No solo cantó, cambió la cultura. Y aunque su tiempo fue corto, su impacto resuena en cada ritmo del R&B moderno. Voló más alto de lo que la mayoría sueña. Y luego, en un parpadeo, se fue. 3. Amelia Earhart. No era solo una piloto, era una pionera. Amelia Earhart se atrevió a desafiar los cielos mucho antes de que fuera seguro o esperado. Como la primera mujer en volar sola a través del Atlántico, no solo hizo historia, la reescribió. Voló más allá de cada barrera, cada duda, cada no puedes, con mano firme y corazón intrépido. Pero el 2 de julio de 1937, durante su audaz intento de volar alrededor del mundo, Amelia desapareció. Ella y su navegante Fred Noonan
se acercaban al final de su viaje, dirigiéndose hacia una pequeña mota en el Pacífico llamada Isla Howland. El contacto por radio crepitó con tensión, luego cayó en silencio, sin restos, sin llamada de socorro, simplemente nada. A pesar de una de las búsquedas marítimas y aéreas más extensas de la historia, nunca fue encontrada. Hasta el día de hoy, la desaparición de Amelia Earhart sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. ¿Fue un accidente? ¿Un error de cálculo? ¿O algo más extraño? Las teorías conspirativas aún circulan, desde captura enemiga hasta misiones secretas, pero ninguna teoría ha llenado el vacío que dejó. Amelia murió como vivió, en busca de lo desconocido, desafiante ante el miedo. Y aunque el océano pudo haberla retenido, el mundo nunca la soltó. Porque cuando las leyendas se desvanecen entre las nubes, no desaparecen, se vuelven inmortales. 4. Stevie Ray Vaughan. No solo tocaba el blues, lo sangraba. Stevie Ray Vaughan era electricidad pura envuelta en forma humana. Con cada nota, cada solo abrasador, vertía su alma en las cuerdas de su guitarra. Desde clubes con humo hasta estadios abarrotados, hizo que el mundo sintiera algo salvaje y real. Pero el 27 de agosto de 1990, ese fuego se apagó en silencio. Esa noche, después de una atronadora actuación en Wisconsin junto a Eric Clapton, Stevie subió a un helicóptero con destino a Chicago. Los ánimos en el backstage estaban altos. La noche era eléctrica. Pero menos de un minuto después del despegue, el helicóptero se desvaneció en una densa niebla y se estrelló contra una ladera. No hubo supervivientes. Tenía solo 35 años. El informe oficial apuntó a un error del piloto y a la escasa visibilidad, pero el mundo de la música luchó por comprender la pérdida. Stevie había combatido la adicción y había ganado. Se había arrastrado de vuelta del abismo con claridad y propósito. Estaba limpio, inspirado y en la cima de su arte, solo para caer del cielo antes de que el mundo pudiera presenciar su renacimiento completo. Su guitarra puede estar en silencio, pero su eco permanece, inquietante, desafiante, vivo. Porque leyendas como Stevie Ray Vaughan no mueren simplemente. Se abren camino en cada riff solitario, en cada estribillo doloroso, tocando para siempre bajo las estrellas. 5. Jenny Rivera. No era solo una cantante, era un movimiento. Jenny Rivera, la diva de la banda, irrumpió en una industria dominada por hombres con una determinación sin disculpas, una voz potente y una historia que inspiró a millones. Sus canciones no eran solo éxitos, eran himnos de resiliencia para mujeres de toda Latinoamérica y más allá. Pero el 9 de diciembre de 2012, su meteórico ascenso se detuvo de forma devastadora. Horas después de actuar en Monterrey, México, Jenny abordó un Learjet privado con destino a Ciudad de México. Minutos después del despegue, el avión desapareció del radar. Se estrelló contra el terreno accidentado, dejando restos tan destrozados que apenas eran reconocibles. Nadie sobrevivió. Tenía solo 43 años. El mundo quedó atónito. Los fans lloraron en las calles. Los homenajes llegaron de todos los rincones del globo. En el momento de su muerte, Jenny estaba planeando un reality show, lanzando una línea de negocios y preparándose para conquistar el mercado de habla inglesa. Era imparable, hasta que el destino reescribió su historia. La investigación planteó preguntas inquietantes. Una aeronave vieja, una tripulación inexperta y la falta de respuestas satisfactorias. Pero nada de eso disminuyó el peso de la pérdida. Jenny Rivera murió como vivió, en movimiento, al mando, persiguiendo algo más grande. Y aunque el avión cayó, su voz no lo hizo. Todavía ruge en cada estribillo de desamor, recordándonos que algunas estrellas brillan tan intensamente que dejan un rastro detrás. 6. John Denver. Cantaba sobre montañas, sol y caminos rurales, canciones que se sentían como el hogar. John Denver no era solo un icono del folk, era la voz de una América más amable. Con letras sentidas y un espíritu arraigado en la naturaleza, trajo paz a un mundo inquieto. Pero el 12 de octubre de 1997,
Los cielos que tanto amaba se convirtieron en el escenario de su última canción. Esa tarde, John tomó los cielos en su elegante avión Long EZ, de construcción casera cerca de la bahía de Monterey, California. Piloto experimentado, realizaba aterrizajes y despegues de rutina, pero durante una maniobra, el avión se precipitó repentinamente al océano. El impacto fue violento e instantáneo. Denver murió a la edad de 53 años. La conmoción se extendió por generaciones. Había regalado al mundo Take Me Home Country Roads, Rocky Mountain High y Sunshine on My Shoulders, música que todavía suena de fondo en innumerables vidas. La investigación reveló una verdad escalofriante. El interruptor selector de combustible estaba ubicado en una posición peligrosamente incómoda, obligando a Denver a estirarse hacia atrás en pleno vuelo. Al hacerlo, perdió el control. No fue imprudencia, fue un mal diseño. Pero el diseño no explicaba la angustia. El hombre que cantaba sobre volar alto y estar cerca de la tierra fue arrebatado por el mismo elemento que adoraba. Y aunque el viento se calmó, su voz sigue flotando en él. Un suave eco que nos recuerda que algunos sueños son demasiado poderosos para estrellarse. 7. Jim Croce. Su voz se sentía como el hogar, cálida, dolorosa y atemporal. Jim Croce no necesitaba teatralidad ni ostentación. Solo con una guitarra y ese barítono inconfundible, contaba historias que te envolvían el corazón. Canciones como Time in a Bottle y Operator no eran solo música, eran salvavidas. Pero el 20 de septiembre de 1973, esa voz se perdió en un abrir y cerrar de ojos. Después de terminar un concierto en Natchitoches, Luisiana, Jim abordó un pequeño avión charter con su guitarrista y equipo. Se dirigían a la siguiente ciudad, persiguiendo el camino como siempre, pero poco después del despegue, la aeronave chocó con un nogal al final de la pista y se estrelló. Todos a bordo murieron. Jim tenía solo 30 años. Fue un golpe duro para el mundo de la música. Su carrera apenas había comenzado. Sus palabras solo empezaban a asentarse en el alma colectiva. Muchas de sus canciones fueron escritas para su esposa y su pequeño hijo, ahora transformadas en elegías inquietantes. Time in a Bottle, lanzada póstumamente, se convirtió en su primer éxito número 1, como si el universo hubiera escuchado finalmente lo que intentaba decir. El accidente fue atribuido a un error del piloto y a la escasa visibilidad. Pero la verdadera tragedia fue lo que el mundo perdió. Un poeta en movimiento, un hombre que podía transformar la angustia en belleza, con nada más que una guitarra de 6 cuerdas y una habitación tranquila. Jim Croce no solo cantó sobre el tiempo, le dio significado, y luego, demasiado rápido, el suyo se agotó. 7 nombres, 7 leyendas, 7 vidas truncadas no por las decisiones que tomaron, sino por los cielos en los que una vez confiaron. Algunos estaban al borde de nuevos comienzos, padres, hijas, soñadores con historias inconclusas. Otros estaban en su apogeo, desafiando las probabilidades, cambiando la música, cambiando la historia. Pero todos compartieron un trágico final, un vuelo que nunca regresó a casa. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál de estas historias se quedó contigo por más tiempo? ¿Cuál sentiste como una pérdida personal?